A los 17 años debutó en Fórmula 1. A los 18 ganó su primera carrera. A los 24 era tricampeón del mundo. Pero antes de todo eso, era un niño que lloraba en un kartódromo mientras su padre le gritaba desde el borde de la pista. Esta es la historia de las personas que formaron al piloto más dominante de la historia moderna de la Fórmula 1 y de lo que costó llegar ahí. Max Verstappen no es solo un campeón, es el producto de una de las historias de formación más intensas, más polémicas y más fascinantes del deporte moderno. Detrás de cada adelantamiento imposible, de cada vuelta rápida en condiciones extremas, hay personas que lo empujaron más allá de sus límites, algunas con amor, otras con miedo y algunas con ambición pura. Hoy vamos a conocerlas. ...30 de septiembre de 1997... Hasselt, Bélgica. Nace Max-Emilian Verstappen. Su padre, Jos Verstappen, había sido piloto de Fórmula 1. Su madre, Sophie Kumpen, había sido piloto de kart de élite. Max no eligió el automovilismo. El automovilismo lo eligió a él antes de que pudiera hablar. Sophie Kumpen fue una de las mejores pilotos de kart de Europa en los años 90 y llegó a competir contra Michael Schumacher en carreras de kart. La genética de Max Verstappen no es un accidente. Es la convergencia de dos de los talentos más puros de su generación en el automovilismo europeo. Pero si Sophie aportó el talento, Jos Verstappen aportó algo completamente distinto. Algo que construyó a Max como piloto y que también dejó cicatrices. Jos Verstappen había llegado a la Fórmula 1 en 1994 como compañero de equipo de Michael Schumacher en Benetton. Era veloz, agresivo y cargaba con la frustración de saber que su carrera nunca alcanzó el nivel que su talento prometía. Cuando nació Max, Jos tomó una decisión. Su hijo no cometería los mismos errores y para garantizarlo tomó el control absoluto de su formación. Los entrenamientos de karting comenzaron cuando Max tenía 4 años. A los 8 ya competía. Jos estaba en cada carrera, en cada entrenamiento, en cada vuelta. Pero su método no era el del entrenador paciente, era el del piloto que no tolera el error. Existen testimonios documentados de personas presentes en los kartódromos europeos que describen a Jos Verstappen gritándole a Max con una intensidad que incomodaba a los demás padres y equipos. En varias ocasiones, tras una carrera mal resuelta, Jos dejó a Max solo en el kartódromo y se fue sin él como forma de castigo. Max tenía entre 8 y 12 años en esos momentos. Jos también tomó decisiones radicales en la vida personal de Max. Cuando consideró que el sistema escolar belga no era compatible con el calendario de competición, simplemente retiró a Max del colegio convencional. Max recibió educación en casa, aislado de la vida social normal de cualquier niño de su edad. Su mundo era el kart, su identidad era la velocidad y su único juez era su padre. A pesar de todo, Max Verstappen ha defendido públicamente a su padre en múltiples ocasiones. En una entrevista en 2021 dijo: "Sin mi padre no sería quien soy. Fue duro, pero era necesario". Sin embargo, en otras conversaciones más íntimas, ha admitido que hubo momentos en su infancia que no fueron fáciles de procesar. La relación entre Jos y Max es, hasta hoy, una de las más complejas y debatidas del paddock de la Fórmula 1. Para 2014, Max Verstappen tenía 16 años y era considerado el talento más prometedor del karting europeo. Yo sabía que era el momento. Llamó a la puerta correcta. Helmut Marko, el hombre que maneja el programa de jóvenes pilotos de Red Bull con mano de hierro, ve a Max Verstappen por primera vez en una prueba. Lo que ve lo convence en minutos. Red Bull firma a Max con 16 años y un año después toma una decisión que sacude al mundo del automovilismo. Helmut Marko es uno de los personajes más polarizantes de la Fórmula 1. Es campeón de Le Mans, oftalmólogo de profesión y el hombre que durante décadas ha decidido quién llega a la élite del automovilismo. A través del programa Red Bull, es conocido por su frialdad, su exigencia absoluta y su disposición a descartar pilotos sin contemplaciones si no cumplen sus estándares. Con Max fue diferente. Marko vio algo que no había visto en años, un piloto que no solo era rápido,
sino que era rápido de forma instintiva, sin miedo, como si el riesgo no registrara en su cerebro de la misma manera que en cualquier otro ser humano. Marco presionó a la FIA para que cambiara el reglamento de edad mínima y permitiera a Max debutar en Fórmula 1 con 17 años. La FIA lo aprobó, y el 15 de marzo de 2015, Max Verstappen se convirtió en el piloto más joven en arrancar en una carrera de Fórmula 1. El día de su debut en Melbourne, Max Verstappen tenía 17 años, 166 días. El récord anterior lo tenía Jaime Alguersuari con 19 años. La diferencia era de casi 2 años. Marco no solo rompió el récord, lo pulverizó. Y cuando le preguntaron si tenía miedo de quemar a un piloto tan joven, respondió con una sola frase: "El miedo es para los que no tienen talento". Pero Marco también tiene una historia oscura que el mundo del paddock conoce bien. Por cada Max Verstappen que llega a la cima, hay una lista de pilotos que Red Bull descartó sin piedad cuando no cumplieron expectativas. El programa de Marco construye campeones y también deja víctimas en el camino. 2016. Max Verstappen es promovido a Red Bull Racing a mitad de temporada, reemplazando a Daniel Kvyat. En su primera carrera con el equipo, en España, gana. Tiene 18 años. Es la victoria más joven en la historia de la Fórmula 1. Y con esa victoria llega también la controversia que lo acompañará durante años. Nadie se forma en el vacío. Y Max Verstappen se forjó como campeón en batalla directa contra los dos pilotos más dominantes de la era moderna: Sebastian Vettel, 4 veces campeón del mundo, y Lewis Hamilton, 7 veces campeón. Ambos lo vieron llegar, ambos intentaron frenarlo, ninguno pudo. La rivalidad con Hamilton fue especialmente intensa. Entre 2018 y 2021, protagonizaron algunos de los duelos más agresivos de la historia reciente de la Fórmula 1. Choques en Silverstone, en Monza, en Arabia Saudita. Palabras duras en los medios. Tensión en cada frenada. El mundo se dividió entre los que admiraban la agresividad de Max y los que la consideraban irresponsable. En el Gran Premio de Italia de 2021 en Monza, los autos de Hamilton y Verstappen colisionaron y el Red Bull de Max terminó literalmente sobre el cockpit del Mercedes de Hamilton. La rueda del Red Bull pasó por encima del halo de seguridad del casco de Hamilton. Sin ese dispositivo de seguridad instalado en la F1 desde 2018 y que Hamilton mismo había criticado por razones estéticas años antes, las consecuencias habrían sido impredecibles. Tras la carrera, ninguno de los dos se habló. Y entonces llegó Abu Dhabi 2021, la última vuelta, el título en juego. Una decisión del director de carrera que cambió la historia del campeonato y que la FIA reconoció posteriormente como un error en la aplicación del reglamento. Max Verstappen se convirtió en campeón del mundo en circunstancias que todavía hoy generan debate en el paddock y entre los aficionados de todo el mundo. Michael Masi, el director de carrera en Abu Dhabi 2021, permitió que solo algunos autos doblados se pusieran fuera de la zona de disputa entre Hamilton y Verstappen, contraviniendo el procedimiento estándar del safety car. Masi fue reemplazado como director de carrera pocas semanas después. La FIA reconoció que el procedimiento no se aplicó correctamente. Mercedes consideró recurrir el resultado. Finalmente, no lo hizo. El título quedó en manos de Verstappen. Si Abu Dhabi 2021 fue el detonante, lo que vino después fue la confirmación de que Max Verstappen no necesitaba controversias para ganar. Necesitaba el auto correcto y al ingeniero correcto, y los tenía a ambos. Adrian Newey es considerado por muchos el mejor diseñador de autos de Fórmula 1 de la historia. Ha diseñado autos campeones para Williams, McLaren y Red Bull. Su RB18 y RB19, los autos con los que Verstappen ganó los campeonatos de 2022 y 2023, son considerados dos de las máquinas más dominantes en la historia del deporte. Christian Horner, el director del equipo, construyó alrededor de Verstappen una estructura de equipo enfocada en un solo objetivo: que Max ganara. Cada decisión estratégica, cada desarrollo técnico, cada contratación giraba en torno al piloto holandés. El resultado fue una dominación sin precedentes en la era moderna de la Fórmula 1. En la temporada 2023, Max Verstappen ganó 19 de las 22 carreras del campeonato,
Es el récord absoluto de victorias en una sola temporada en la historia de la Fórmula 1, superando el anterior récord de 13 victorias que Max había establecido en 2022. Para poner eso en perspectiva, ganó el 86% de las carreras de la temporada. Ningún piloto en ningún deporte de motor ha dominado de esa manera en la era moderna. Una madre que le dio el talento en los genes. Un padre que lo forjó con una dureza que todavía divide opiniones. Un cazatalentos que cambió el reglamento para darle una oportunidad antes de que el mundo estuviera listo. Rivales que lo obligaron a ser mejor de lo que ya era. Y un equipo que construyó una máquina a su medida. Max Verstappen dijo algo que muy pocos esperaban de un tricampeón del mundo en la cima de su carrera. Nunca me he sentido completamente cómodo con la fama. Lo que me gusta es conducir. Todo lo demás es ruido. El piloto más dominante de su generación no conduce para la gloria. Conduce porque es lo único que sabe hacer desde que tenía 4 años. Porque su padre se aseguró de que así fuera. Y porque en algún lugar entre el miedo y el talento, Max Verstappen encontró algo que ningún reglamento, ningún rival y ninguna controversia le ha podido quitar. La certeza absoluta de que cuando se apagan los semáforos, él es el mejor.